Bueno, el sábado hicimos repasos desde Apocalipsis 12 hasta Apocalipsis 17. O sea, Apocalipsis 12 nos da la visión del gran conflicto, Apocalipsis 13 nos cuenta lo que va a pasar durante justamente el fuerte pregón, cuando Dios suelte los vientos y una bestia suba de la tierra. Apocalipsis 14 nos muestra a los 144.000 sellados, que son los que van a ir a la batalla, y nos muestra lo que va a pasar en parte de la batalla. Apocalipsis 15 nos muestra el fruto justamente de esa obra, a la gran multitud que está en el templo de Dios, adorando a Dios antes de que sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios, porque Dios reinó y esa gran multitud entró en su templo, fue hecho parte del templo de Dios, como los 144.000 que ya serían columnas del templo de Dios. Y después de eso salen justamente los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Y en el capítulo 16 se nos muestra justamente cómo son derramadas, hasta que en la 6ª plaga se seca el gran río Éufrates. Y en el intermedio, entre el versículo 13 y el 16, ahí se nos muestra la formación del ejército del dragón y cómo Jesús llama a su pueblo también al mismo tiempo para que se prepare el tiempo en que la piedra va a ser cortada, el reino de Dios va a ser reedificado. Y en el capítulo 7 vimos que se nos explica justamente el misterio del dragón y de la mujer a la que trae el dragón, la Gran Babilonia. Y eso ya lo estudiamos y vimos lo que sucede con la bestia religiosa que junto a los reyes de la tierra va a pelear en contra del pueblo de Dios. Y lo que sucede a los Estados Unidos, después que formó una bestia, hizo la obra que dice Apocalipsis 13 que va a hacer, y venga la ruina nacional a los Estados Unidos, porque Dios lo va a dejar, como le mostró en el Juárez, y Satanás va a aprovechar y lo va a destruir, porque su objetivo no es que Estados Unidos reine, sino que el que fue rey, el hombre pecado, vuelva a reinar y tener poder político sobre toda la tierra. Para eso está trabajando el Papa. Entonces ahora, después de Apocalipsis 17, volvemos, la Biblia vuelve en Apocalipsis 18 al fuerte pregón. Y esto es lo que pasa en el fuerte pregón. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, porque se nos muestra los 144.000 que están con Jesús en la cima del monte Sión, o sea, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, teniendo justamente el nombre de Dios y el Cordero escrito en su frente, y ahora, con el poder de la lluvia tardía, van con el Cordero a la batalla. Entonces, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esa es la gloria de los entendidos, que van a resplandecer y van a hacer la justicia en la multitud. Y clamó con voz potente diciendo, y esto va a haber que decirlo, ha caído la Gran Babilonia, y vamos a tener que explicar quién es la Gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. La Gran Babilonia está conformada por ¿quién? Por, como dice Apocalipsis 16, 13 y 14, por el dragón, las religiones que adoran directamente al dragón, las religiones paganas que se unieron a la Triple Alianza, por la bestia, la Iglesia de Roma, y por el falso profeta, las iglesias protestantes, que van a incluir a los adventistas nominales. Y entonces ha caído la Gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Por eso, del dragón, de la bestia y del falso profeta salen espíritus inmundos a manera de ranas, pues son habitación de demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, esta es la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, como vamos a ver en el capítulo 22, si alguno quita estas palabras, o agrega o las cambia, y el nombre de él va a ser borrado del libro de la vida, porque no puede quedar su nombre en el libro de la vida. ¿Y qué está pasando ahora con nuestra iglesia? Está reconociendo a las instituciones que son parte de la Gran Babilonia como parte de la Iglesia de Cristo.
a la Iglesia de Roma y las iglesias protestantes caídas, que ya se unieron a ella en puntos comunes de doctrina, la reconoce como parte de la verdadera Iglesia de Cristo, parte del plan divino para evangelizar al mundo, negando el mensaje del tercer ángel. Y ese es un tema muy delicado. Es un tema de vida y muerte. Entonces, si alguno lo hace conscientemente, vamos a Apocalipsis 22. Acuérdense, estamos en el versículo 2, 18:2, pero vamos al 22. Y Jesús termina diciendo esto. 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Y quién tiene que oírla? El pueblo de la iglesia remanente. Entonces, el que oiga las palabras es porque va a oír el clamor de medianoche. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, es un tema muy delicado. Cuando uno está hablando de la profecía del Apocalipsis, es un tema muy delicado porque nuestra vida depende de esto. Entonces, si alguien trabaja para el dragón conscientemente, por eso Jesús le dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, ¿no? Cuando les predicado. Porque el ángel de Odisea no la entiende, pero cuando la escuche, va a ser probado. Entonces vamos al capítulo 18. Porque esto es lo que tenemos que predicar, el pueblo adventista lo sabe, pero algunos se niegan a hacerlo. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Qué pasó con la nación adventista también? Sí. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Quién son los reyes de la tierra? Los líderes políticos. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Quiénes son los mercaderes de la tierra? Como habla la Biblia, los que principalmente, más que los comerciantes comunes, son los mercaderes de almas. Está hablando de los ministros que comercian con las almas. Y está hablando de la tierra, está hablando de los ministros protestantes. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites, con el vino de su fornicación, con las abominaciones de Roma, porque está enseñando eso. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque aún se dice hoy, es tiempo de gracia durante el fuerte pregón, para el pueblo que está en Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, porque Dios dice que en medio de esas iglesias tiene pueblo. Y le dice, pueblo mío, salgan de ahí, para que no seáis partícipes de sus pecados, porque el que participa conscientemente de sus pecados también va a recibir sus plagas. ¿No? Ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Llegó el tiempo justamente cuando la sentencia sobre la gran ramera está definida, pero Dios espera para que su pueblo pueda salir de medio de ella antes de derramar las 7 copas de la ira. Y por eso en el versículo 6 dice, dadle a ella como os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Porque ella se está preparando, ¿para qué? Para asesinar al pueblo de Dios. Porque cuando Dios empieza a soltar los vientos, lo que quiere hacer Roma, lo que quiere hacer Jezabel, es decapitar a los hijos de Dios, a los que prediquen el fuerte pregón. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y eso ocurrirá en la 6ª plaga, cuando los impíos se den cuenta que fueron engañados y se vuelvan contra la gran ramera. ¿Y contra quiénes? Contra los dirigentes religiosos de las religiones identificadas como el dragón, como la bestia, la Iglesia Católica y el falso profeta.
y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. ¿De qué está hablando? De sus ídolos. Y además dice: y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y esclavos, almas de hombres, porque comercia con eso. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ellas, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Porque estos mercaderes, ¿qué hacían? Vendían las cosas de Babilonia. ¿A quién se las vendían? A los que creían ellos. Y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararán lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? Estos eran los que decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces, ¿qué habría hecho? Las hechicerías, ¿quién la hizo? ¿La bestia o el falso profeta? Empezó el falso profeta y después la bestia siguió haciendo hechicerías. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y este es el final de la Gran Babilonia, anunciado por Dios claramente. Y ahora vamos al capítulo 19. Y si tienen alguna duda en cualquier punto de esto, pregunten directamente. Después de esto oí una gran voz de multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya,
porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¿Quiénes son estos? La gran multitud. Y el versículo 7 que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Por qué se ha preparado? Porque Dios está reinando en ella. Dios la preparó. Dios cumplió las promesas del nuevo pacto, las mejores promesas del nuevo pacto. Y ellos ya están, como los 144.000, no solo hechos parte del templo de Dios, sino puestos en la mesa de los panes de la proposición. Ya son panes sin levadura, ungidos con aceite. Y por eso su esposa se ha preparado. Y han llegado las bodas del Cordero, el día en que Jesús tiene que confesar el nombre de la gran multitud en el juicio. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ya son panes sin levadura, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, porque ya son árboles buenos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero, porque este es el llamado a los obreros de la hora undécima. Porque el llamado lo hacen el espíritu y la esposa, el espíritu y las primicias de la esposa del Cordero. Y lo estaba invitando a la cena de bodas del Cordero, a la fiesta de bodas, a la fiesta de tabernáculos. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Esta es la bendición para el pueblo que está en medio de Babilonia. Y ahora termina la visión y Juan hace algo. Y está escrito para amonestarnos a nosotros. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. ¿Quién es Gabriel? El ángel que ocupa el lugar que dejó Lucifer, el que quiso ser adorado. ¿Y qué le dice Gabriel a Juan? No lo hagas, no te postres. Yo soy consiervo tuyo. No soy superior a vos. Soy consiervo a tu mismo nivel. Somos todos siervos. Porque en el cielo no existen categorías. Hay un solo Dios. Y yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Los que justamente tienen la fe y el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Adora solamente a quién, a Jehová. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque el espíritu de la profecía, el objetivo de la profecía es dar testimonio a Jesús. Como dice Juan 5:39, cuando Jesús le dijo a los fariseos: ustedes creen que en las escrituras tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y adora a Dios, porque esta profecía tiene por objetivo dar testimonios de Jesús, para que puedan buscar y encontrar al verdadero Jesús. Entonces, ahora empieza otra parte de la visión, porque ya terminó esa parte. Y ahora la profecía vuelve atrás, porque esto es lo mismo que ocurre en Apocalipsis 18, cuando Jesús va con su ejército a la batalla. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Acuérdense que el primer sello sale Jesús sobre un caballo blanco teniendo una corona, porque es el primer vencedor. La primer hijo de la mujer, la simiente de la mujer, y ahora va a buscar a sus hermanos para que ellos también puedan nacer de Dios. Pero en este tiempo vamos a ver que no está solo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Yo soy el testigo fiel y verdadero, el que le dice al ángel de la Odisea. ¿Quién le habla al ángel de la Odisea? Jehová, el testigo fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y el que llamó al ángel de la Odisea ahora no está solo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es... Y acá aparece algo que no es lo que está en el original. Porque el verbo de Dios es el verbo de Platón. Es un ídolo. Son las cosas sacrificadas a los ídolos que pusieron acá, como lo pusieron en Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era otro Dios. Y esto que está puesto acá no corresponde que esté acá.
porque como dice en la profecía en Jeremías 23, ¿cómo lo llamarían? Jehová, justicia nuestra. Su nombre es Jehová. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces ahora no va solo. ¿Va con quién? Los ejércitos celestiales, el ejército de los cielos. El que fue echado por tierra ahora tiene nuevos miembros. Son los 144.000, que son vencedores, que están vestidos de lino finísimo, no están desnudos, blanco y limpio, y le seguían también caballos blancos, como él. Son sus hermanos. Y acá va a la batalla con los 144.000. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esa es la espada que sale de su boca. Los dos testigos. Y esa Biblia ya está arreglada. Son los 144.000 son los que arreglaron sus lámparas. Y ahora los dos testigos están vivos para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice Deuteronomios, ese es Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, hay un solo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene inmortalidad, y ese es Jehová. Porque Jesús es Jehová. Jesús es nuestro Dios y es nuestro Redentor. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Porque esto es lo mismo que dice Ezequiel 29 cuando habla de Satanás, diciendo que él es el rey de Egipto, el gran dragón. Porque la primera bestia que formó fue Egipto, y él es el rey de Egipto. Y venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, todos los que no recibieron sello de Dios, sino la marca de la bestia. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces muchos se equivocan diciendo que esta es la segunda venida. No, no es así. Porque la bestia no puede estar. Porque la sexta plaga, la bestia murió y fue echada en el agua de fuego. Ahora, y vi a la bestia. Fíjense, esto es antes de que caigan las plagas. Esta es la batalla de Armagedón. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este es el ejército que Satanás formó, primero formando la Triple Alianza y después mandando a las rameras a buscar a los reyes de la tierra. Y ahora empieza la batalla. Y están todos reunidos. ¿Y cuál es el resultado? Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada. Al final de la batalla, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Y quién es falso profeta? Las iglesias protestantes caídas, unidas ¿a quién? A los adventistas nominales, después de que Dios deje a los impíos que entraron por la puerta ancha. Y el falso profeta es el que hizo delante de ella las señales con las cuales se habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Simplemente esto es una repetición de lo anterior, mostrándonos que la bestia, claramente, el falso profeta, no son parte de la iglesia de Cristo, porque son habitación de demonios y son parte de la sinagoga de Satanás. Y por eso hay que llamar al pueblo a Dios a salir de ellos. Ahora, ¿qué va a pasar con los adventistas nominales? Van a estar en la misma condición, pero una condición peor. ¿Por qué? Porque Jesús ya los habrá vomitado su boca. Por eso el tiempo de predicarla a nuestros hermanos adventistas es ahora. Porque cuando los 144.000 hayan sido sellados y Dios suelte los vientos, la puerta se habrá cerrado
para los adventistas que no habrán querido entrar. Entonces vamos ahora, si tienen preguntas, agréguenlas en el medio, así vamos contestando. Vamos al capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, ¿qué pasa con la bestia del falso profeta? Muere. Y esa es la muerte segunda. Porque si son echados en el lago de fuego, esa es la muerte segunda y no vuelven a vivir. ¿Y qué pasa con los impíos? También, porque oyeron el mensaje de Dios, recibieron la marca de la bestia y saben, justamente, vieron cuando los que ellos habían asesinado resucitaron en la resurrección especial y ellos mismos le dieron su castigo a la bestia. O sea, no necesitan volver a vivir, ya saben lo que pasó. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Acuérdense que la quinta plaga fue soltado, y ahora es encerrado. Y puso sus hechos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Es simbólico esto, porque no hay ninguno vivo. Entonces, simplemente se indica esto de forma simbólica para que entendamos que por 1000 años el dragón va a estar atado acá en la tierra, en su reino, el reino de la muerte, y no va a poder engañar a nadie. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, porque en el milenio va a haber un segundo juicio. Ahora, en ese juicio no se define el destino de los hombres. ¿Por qué? Porque ya Jesús los borró del libro de la vida. Porque solo confesó en las bodas el nombre de los vencedores, y los que borró no son salvos. Pero Dios quiere que nosotros podamos revisar lo que pasó con ellos para que veamos. Como la salvación es por gracia, tenemos que ver si ellos aceptaron o no aceptaron la salvación o la rechazaron. Porque Jesús, que dio su vida por ellos, solo los iba a borrar si ellos rechazaban su llamado o decidían entrar por la puerta ancha y hacerse parte de la sinagoga de Satanás y llegaban a conocer las profundidades de Satanás. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Por qué? Porque Jezabel prometió asesinar a todo el que haga la obra de Elías. Y justamente la obra de Elías es la que le prepara el camino a Jesús, y eso es lo que tienen que hacer los siervos de Dios. Y no les va a importar lo que pase con ellos, aunque sean parte de los mártires con los que se completará el número de los mártires de Jesús. Pero los otros muertos, entonces fíjense que hay una resurrección donde resucitan los santos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces hay dos resurrecciones. Esta es la primera resurrección, la de los santos. La de los impíos va a ser después de los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y en esos 1000 años se van a enterar de justamente lo que pasó con sus hermanos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque ahí viene la resurrección y los impíos, todos los impíos resucitan, todos los impíos de todas las eras, menos los de la última generación. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces va a buscar a los impíos que no saben lo que pasó en la última batalla, no saben lo que pasó en Armagedón, y los reúne para armar un nuevo ejército. Y reúne a todos los impíos, desde Caín en adelante, el número de los cuales es como la arena del mar.
Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Por qué? Porque Dios desciende a hablar con ellos. Y con él descienden los redimidos. Y Satanás quiere hacer una última guerra contra ellos. Pero ¿qué pasa? Después de explicarles qué es lo que pasó, y de que los impíos lo adoran, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, se acabó. Y sufren la muerte segunda. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, porque la bestia y el falso profeta son echados antes del milenio, y el dragón después del milenio. Y este es un agregado de Roma, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el infierno romano. Y versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Llega el tiempo, después del milenio, después de que Dios resucita a los impíos, les explica qué es lo que pasó, los impíos lo entienden, y reciben su castigo, y al mismo tiempo Dios hace desaparecer esta creación, todo lo que Él creó. Y vio un trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Como dice Pedro, van a ser desechos y no va a quedar nada. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora vuelve atrás el comienzo de ese juicio. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eso es lo que va a pasar durante el milenio. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, ¿qué pasó finalmente? Fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque desaparecen para siempre la muerte y el Hades, el dolor, lo que creó Satanás. No lo creó Dios. La ley de Dios no establecía una pena de muerte, como dice nuestra lección. Eso es paganismo puro, es lo que enseña Roma, porque la muerte es la creación de Satanás, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, ¿qué pasa? Mueren. Ahí están todos los impíos con Satanás y mueren para siempre. Y se acabó. Y no van a tener sufrimiento, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque no hay más. No existe más. Esa es la muerte segunda y dejan de existir para siempre. Ahora vamos al capítulo 21. Y el 21.1 corresponde justamente al 20, porque dejan de existir los impíos, y cuando eso pasa, y no existe más universo, ni tierra, ni sol, ni nada, hay una nueva creación. Y esta es la tierra nueva, el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios prometió. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Por qué? Porque la tierra es creada nuevamente como Dios la había creado originalmente. O sea, y esa es la tierra en la que vamos a vivir, ¿no? Y yo, Juan, y ahora de lo siguiente, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, ¿cuál es la santa ciudad? La Nueva Jerusalén. Es la esposa del Cordero. Entonces, simbólicamente, Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, y a esa tierra van a morar ¿quién? Él, ¿no? Jehová. ¿Y quién?
y la esposa. Por eso dice, yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, porque la esposa es la nueva Jerusalén, y los 144.000 son las primicias de la esposa del Cordero en la última generación. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, porque ellos son el templo de Dios, como Jesús dijo, al que venciere le haré columna el templo de mi Dios. Ellos son el tabernáculo, la casa de Dios, porque el tabernáculo es lo que estaba, fíjense, estaba el atrio, el tabernáculo en el santuario del desierto, y el tabernáculo es la casa de Dios, y ellos son el tabernáculo de Dios, donde Dios mora. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Entonces fíjense que Dios no es el creador. ¿De qué? De la muerte. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, como el que hay en el infierno o el purgatorio, porque eso es obra de Satanás. No son cosas que Dios usa, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, cuando uno ve que Roma enseña, o incluso nuestros teólogos, los lobitos vestidos de oveja, enseñan que Dios es el que estableció la pena de muerte para el hombre, y Jesús, para salvarnos a nosotros, la pena de muerte la sufrió Él, y con eso le pagó al Dios Padre. Sabemos que están hablando del Dios de Roma, porque las primeras cosas pasaron. Y ahora, después de entender lo que va a pasar a futuro, Dios habla con él. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Porque ¿quién va a hacerlas? Él. La obra de la nueva creación es de Jehová, es de Dios. Y empieza por nosotros, porque los 144.000 fueron creados de nuevo, fueron engendrados por Dios, fueron creados de nuevo y ya son nuevas criaturas. Y tienen el nombre de Dios escrito en la frente. Por eso dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, empezando por quién, por la esposa del Cordero. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed. Por eso Jesús dice, bienaventurado el que tuviere hambre y sed de justicia, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Porque esa es la promesa de Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Porque esa es la promesa, como es eso. El que venciere, todas las promesas son para los que venzan, porque tenemos que vencer, porque vamos a enfrentar una lucha, y tenemos que decidir y mantenernos firmes durante la lucha, no tenemos que volvernos atrás. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, será hermano de Jesús. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces fíjense que todo el que tenga alguna de estas características no va a vencer. El que adora ídolos, los cobardes e incrédulos, porque no tienen fe en Dios, porque dice, yo haré todas las cosas. Los abominables y homicidas, los que adoran ídolos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero ¿quién? El que tuviere hambre y sed de justicia va a heredar esas cosas. Vino entonces, ahora vamos al versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, que habló conmigo, diciendo. Entonces ahora volvemos, y lo interesante, porque esto va para adelante y para atrás, y va agregando algo más.
¿Y ahora qué nos dice? Las 7 copas no fueron derramadas, o sea, volvemos a antes de que las 7 copas hayan sido derramadas. Diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Para explicarnos cuál es la esposa del Cordero. La que va con él a la batalla diciendo, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y yo te mostraré la esposada. Ahora, pero ya está desposada. Y cuando a la batalla, ¿quién es parte de la esposa? Los 144.000, empieza por los 144.000. Entonces, ¿qué nos dice? Ven acá, yo te mostraré la desposada, la que Jesús confesó en las bodas, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, simbólicamente el monte de Sión, donde estaba Jesús y los 144.000. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que está simbolizada por los panes de la mesa de la proposición. Y ahora la ve descendiendo del cielo, porque los 144.000, como dice Apocalipsis 11, subieron al cielo y ahora descienden del cielo, de Dios, porque van con Jesús a la batalla, teniendo la gloria de Dios. Por eso en Apocalipsis 18 la tierra es iluminada con la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué? Porque Jesús es la piedra del ángulo, y después fueron puestos los cimientos de la Nueva Jerusalén, que son los 12 apóstoles, los primeros que fueron hechos parte de la Iglesia de Cristo, y sobre ellos fueron puestos las otras piedras vivas. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros, porque esta ciudad es la que es medida o es juzgada en el juicio investigador, previo a la segunda venida de Jesús. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y todo esto son símbolos. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, o sea, es un cubo. 12.000 al cubo, fíjense. 12.000 por 12.000, 144.000. Y por 12.000, ¿qué es eso? Bueno, es interesante, porque son 12.000 veces los 144.000. Ahora, ¿será esa la gran multitud que no se puede contar? Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. A ver, ¿por qué se usa este simbolismo? Que la ciudad es de oro puro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. ¿Por qué? Porque son las joyas, son los hijos de Dios. El quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y fíjense que siempre hay 12, porque son las 12 tribus de Israel, como los 12 panes y levadura. Ahora, ¿pero por qué las ciudades de oro y sus calles de oro? Porque esos son los caminos del pueblo de Dios, porque ya no andan en los caminos en los que andan acá. El que entra al reino de Dios empieza a andar en sus caminos. Por eso Jesús le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Porque el que anda en esos caminos no es que una ciudad sea de oro, sino el oro representa el amor de Dios,
porque todos sus caminos son amor. El oro fino, eso significa que es una ciudad donde todos los caminos de todos sus habitantes son los caminos de Dios. Y su sentimiento es el amor, y todos lo hacen por amor. Ahora, las 12 puertas eran 12 perlas. En cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, porque es una calle de amor, oro refinado en fuego, el amor de Dios, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo. O sea, ¿por qué? Porque ella es el templo de Dios. No hay un edificio adentro de la ciudad. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, el que habita el abrigo del Altísimo. Y el Señor Dios Todopoderoso es el Cordero. Porque fíjense esta frase. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo y es el Cordero. Acá directamente nos está diciendo Jehová es el Cordero. Y esta es una repetición de Isaías capítulo 8, versículo 13 y 14. Ahorita que estamos, vamos a verlo. Vamos a Isaías. Porque este es el anuncio y la otra es el final. ¿Y qué nos dice Isaías 8? A Jehová de los ejércitos, a él santifica. Sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. Esto es como el mensaje de Elías. Entonces, él será por santuario. Entonces, si nosotros adoramos a Jehová, Jehová será nuestro santuario. ¿Y cuál es el templo de Nueva Jerusalén? Jehová es el templo de Nueva Jerusalén, porque es el cumpliendo la promesa. Pero las dos casas de Israel, Jehová les será por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, a los que no reconozcan a Jehová como el Mesías, o a los que adoren a la falsa roca y no a la verdadera roca. Porque Jesús, el verdadero Jesús, es la verdadera roca, es Jehová. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Muchos, tanto fíjense que dice acá. Pero a las dos casas de Israel, ahí está hablando del pueblo de Israel. Y también dice, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, porque está hablando de nosotros, porque Jerusalén es la iglesia militante, la nueva Jerusalén es la iglesia triunfante. Y muchos, justamente muchos adventistas, no van a creer en el verdadero Jesús y van a entrar por la puerta ancha. Y eso es lo triste. Pero volvamos a Apocalipsis. Cristian, una pregunta. Sí. ¿Nosotros seríamos la iglesia militante? Claro, la iglesia militante es la iglesia que en sus 7 etapas. Claro. Pero cuando estamos sellados, cuando los 144.000 ya no son más de la iglesia militante, son la iglesia triunfante, pues son la esposa. Esa es la diferencia. La iglesia militante es la que está peleando, pero la iglesia triunfante es la que ya venció, como Jesús. Gracias, Cristian. No, por favor. Entonces, Apocalipsis 21-22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Como dice Isaías 8, 13 y 14. También es la piedra de tropiezo, es el Cordero. Y lo repite acá, 2 testigos que no dicen los mismos, porque Jehová es el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Por eso ellos son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, porque la gloria de Jehová se ve en ellos. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Por qué? ¿Cuál es la gloria y la honra de las naciones? La gran multitud que va a ser salva y va a entrar por sus puertas. Pero no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, a los que Jesús no haya borrado
porque solo son parte de la iglesia triunfante, los vencedores. Y ahora vamos al capítulo 22. Y esto lo podemos hacer, leerlo así, porque ya lo estudiamos, y simplemente estamos repasando e integrando. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Dios y el Cordero. ¿Dónde está ese trono? En medio de la Nueva Jerusalén. Es el trono de Dios y el Cordero, que como dijo Jesús, el que creyera en él y recibiera el Espíritu Santo la promesa, de su interior correrían ríos de agua de vida, porque ahí estaría el trono de Dios y el Cordero. En medio de la ciudad, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Entonces fíjense, el río de la vida está dentro de la ciudad y el árbol de la vida también, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Para sanar a quién? A los enfermos, a nosotros. Van a ver que por eso él llamó al espíritu de la esposa para entrar ahí, para poder comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente, para ser hechos parte de la ciudad de Dios. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. ¿Dónde? En medio de la Nueva Jerusalén, de la iglesia triunfante. Y sus siervos le servirán. Como dice Apocalipsis 7, van a estar siempre en la presencia de Dios. ¿Quiénes? Todos los que hayan salido de la gran tribulación, la gran multitud que sale de la gran Babilonia y los 144.000, porque la promesa es la misma para ambos. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, porque esta es la iglesia triunfante, los que tienen nombre de Dios en sus frentes y el nombre de la ciudad de Dios. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, fíjense, todo esto fue revelado ¿para quién? Para nosotros, los que tenemos que entender cuáles son las cosas que deben suceder pronto, antes que sucedan. Por eso dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las cosas escritas en esta profecía. Por eso Jesús nos dice, a ver, yo vengo pronto. Por eso este mensaje es ¿para quién? Para los siervos que tienen preparado el camino, para el pueblo adventista. Esta profecía fue dejada especialmente para nosotros, que tenemos que despertarnos, arreglar nuestras lámparas, entender lo que va a pasar y guardar las palabras de la profecía. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado, dice Jesús, el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el que guarde las palabras de la profecía de este libro es el que me va a preparar el camino para que yo pueda venir. Ahora, si nadie las guarda, no puedo venir. De aquí vengo pronto. ¿Cuándo quién? Cuando las guarden. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube visto y oído, me postré de nuevo, fíjense, para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿No? Pero él me dijo, de vuelta, y lo pone 2 veces Dios, para que no hagamos eso con ningún hombre, ni ningún ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo nuevamente, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Yo soy consiervo de quién? De los adventistas que van a guardar las palabras de este libro cuando se entiendan. Adora a Dios, adora solamente a Jehová. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y ahí, antes de venir, esto es lo que ocurre cuando 2 veces Jesús tiene que decir esto, cuando se acaba el tiempo de gracia para el pueblo adventista, para las vírgenes, y cuando se acaba el tiempo de gracia para todos los hombres. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto.
y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Como dice Isaías 44:8, él dice, yo soy Jehová. Yo soy el alfa y el omega, soy el primero y el último. No soy un Dios hijo, porque si no, como Apolo sería el segundo. Yo soy el primero, y yo soy el último. Bienaventurados los que usaban sus ropas, ¿eh? Y acá esta es la promesa, porque hay que lavar las ropas en la fuente para poder entrar al templo de la ciudad de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera. O sea, no importa que sea perro, ¿eh? Acá está hablando de los homosexuales, los sodomitas. Más los perros estarán fuera. Y los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Como el falso profeta, que usa el poder de los espíritus de demonios para engañar a los otros. Los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Porque para Dios, el que miente y el sodomita es lo mismo. No hay diferencia. El problema es que no tiene hambre y sed de justicia, porque el que va a entrar al reino de Dios es el que quiere, y el que tiene hambre y sed de justicia, no importa lo que haya hecho. ¿Por qué? Porque pues lavar sus ropas. Por eso les dice Jesús, bienaventurados los que lavan sus ropas en la fuente. Y no importa con qué están manchadas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y en el versículo 16 Jesús dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. No solamente yo soy, como dice el versículo 13, el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy la raíz, soy el padre. ¿De quién? De David. Y soy el hijo de David, soy el linaje de David. Soy las dos cosas. Yo soy. Yo soy Jehová, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Fíjense, tiene que haber esposa. ¿Y a quién llaman? El espíritu y la esposa, la iglesia triunfante, la nueva Jerusalén. ¿Llaman a quiénes? A los que pueden lavar sus ropas, el sangre del cordero, entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Ese es el evangelio. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que está en Babilonia y oye, diga ven, porque es llamado a ser el obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed, porque eso es lo importante. El que tiene aceite, las vírgenes que tienen aceite, o el pueblo está en Babilonia que tiene aceite, es que tiene hambre y sed de justicia. Porque eso es lo que se necesita. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, entre por las puertas de la ciudad mientras las puertas están abiertas. Y ahí viene, finalmente, cuando termina Apocalipsis, Jesús dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de profecía de este libro. ¿Y a quién se las di? Al pueblo antista, para que las oiga y las guarde. Bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan. Ahora, los que oyen, yo les testifico lo siguiente, dice Jesús. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, si lo negare por política, por lo que sea, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No va a ser parte de la iglesia triunfante. Va a tener parte con la bestia del falso profeta. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y lo mismo van a decir los que quieran preparar el camino, los que quieran guardar las palabras profecías para que pueda venir. El que ame la segunda venida va a guardar las palabras de la profecía de este libro. Y Juan termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Por eso dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y el que quiere que Jesús venga, ¿qué va a hacer? Primero, como Dios le mostró a Juan, tendríamos que leer. O sea, el que quiera que Jesús venga, quiere leer y quiere oír y entender para poder guardar. Y para que Jesús venga, porque si no, no puede venir.
Y por eso, los que tengan hambre y sed de justicia y lean y oigan las palabras profecías, las van a guardar y le van a preparar el camino a la segunda venida del santo, del verdadero Jesús. Bueno, esta es la profecía que Jesús nos dejó. Y aquí termina justamente nuestro estudio global, de repaso global.